Bienvenidos a esta segunda instancia del curso de perfeccionamiento. En esta oportunidad les voy a hablar del régimen de responsabilidad administrativa del personal policial. Este régimen se encuentra contemplado en el capítulo segundo de la Ley 12.521. Este régimen tiene como finalidad mantener el orden y la disciplina dentro de la institución. Ahora bien, ¿qué es la responsabilidad? Podemos decir que la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones asumidas, es el cuidado que se tiene a la hora de tomar decisiones o de realizar alguna actividad. La sociedad considera que la responsabilidad es una cualidad, es un valor que tiene el ser humano y que implica la posibilidad de asumir compromisos y de actuar correctamente. Una persona se caracteriza por su responsabilidad cuando tiene la virtud no solo de tomar decisiones en forma libre y consciente, sino también cuando asume las consecuencias de esas decisiones que toma y responde por las mismas ante la autoridad correspondiente. En el ámbito policial tenemos que tener en cuenta, y que ustedes ya lo han visto en la oportunidad de estudiar la unidad didáctica número 1, de que el personal policial, uno de los deberes que tiene, una de sus obligaciones, es justamente la sujeción al régimen disciplinario. De ahí la importancia de conocer acabadamente qué es lo que establece este régimen disciplinario. No podemos acatar o subordinarnos a algo que no conocemos. Lo que va a determinar el régimen disciplinario es aquellas disposiciones que se van a aplicar a las faltas administrativas que comete el personal policial, ya sea en cumplimiento de sus funciones o aquellas conductas de su vida privada que afectan el prestigio de la repartición. También, y lo dice expresamente la ley, este régimen disciplinario va a garantizar el pleno ejercicio de los derechos del funcionario policial, como así también el pleno ejercicio de su derecho de defensa y del debido proceso. Es importante tener en cuenta que muchas veces en ese cumplimiento del servicio o incluso en el ámbito de la vida privada, hay veces en que el personal policial comete hechos que le pueden generar distintos tipos de responsabilidad. Con un ejemplo se va a entender mejor. Supongamos el caso de un chofer de un móvil policial que tiene un accidente de tránsito en el cual provoca lesiones graves en un motociclista. Fíjense, ese hecho le va a traer aparejado al empleado policial una responsabilidad penal por el delito de lesiones graves, responsabilidad que se va a juzgar en el ámbito penal, una responsabilidad civil. Seguramente el damnificado va a querer o va a reclamar por los daños y perjuicios, va a querer que se le pague también el lucro cesante. Esa responsabilidad va a ser juzgada en el ámbito civil, en los tribunales de responsabilidad extracontractual. Y también ese mismo hecho le va a generar al empleado una responsabilidad administrativa, que es la que nos interesa. Justamente se va a determinar o se va a tratar de dilucidar si ese empleado fue negligente, fue imprudente en la conducción de ese vehículo oficial a la hora de saber si responde o no administrativamente por los daños ocasionados y si es sancionado o no en el ámbito administrativo. Lo que sí es importante aclarar que muchas veces la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa se encuentran íntimamente vinculadas. Cuando existe esta vinculación, en el ámbito administrativo no se puede resolver o no se puede sancionar hasta no tener definitivamente el fallo judicial. Esto es a los fines de evitar decisiones contradictorias. Pero hay veces en donde sí podemos imputar al empleado
falta autónoma, independiente de la cuestión penal. Entonces, como hay cuestión independiente de la cuestión penal, sí se lo puede sancionar administrativamente al empleado. Y el hecho de que salga sobreseído, absuelto, incluso esa denuncia penal quede desestimada, eso no quita a que en el ámbito administrativo, si se advierte alguna de las faltas previstas en la reglamentación, ese empleado se lo sancione por dicha falta. Bien, ¿a quiénes se aplica este régimen disciplinario? La ley señala aquí 4 supuestos. Se le aplica al personal en actividad, esto no merece mayores explicaciones, al personal retirado y al personal dado de baja, pero por hechos cometidos mientras estuvo en actividad. Al personal retirado, ¿por qué se le aplica? Recuerden que el personal retirado conserva el estado policial y uno de los deberes que tiene es justamente sigue sujeto al régimen disciplinario. Muchos se estarán preguntando qué sentido tiene o cuál sería la sanción a aplicar a un personal retirado. Bueno, la sanción que puede caberle es, en el caso de comprobarse su responsabilidad, y siempre estamos hablando que el hecho la falta que se le impute tiene que ser de carácter grave. En caso reitero, de comprobarse su responsabilidad, lo que se le va a pedir es al Poder Ejecutivo que transforme ese retiro en destitución. A partir de ese momento, en el caso de hacerse efectivo, ese empleado pierde ese estado policial que mantenía cuando se dejó la vida activa dentro de la repartición. Al personal, dijimos que el otro caso que se aplica es al personal dado de baja, pero por hechos cometidos mientras estuvo en actividad. Aquí es lo mismo. ¿Qué sanción se le va a aplicar? Se le va a pedir la conversión de esa causal de baja, supongamos que haya renunciado, si se comprueba su responsabilidad en un hecho grave, se va a pedir que se transforme esa causal de baja en destitución. Bien. ¿Qué son las faltas administrativas? Si tenemos que dar un concepto de falta administrativa, podemos decir que es todo incumplimiento, toda infracción a los deberes establecidos expresa o implícitamente en una normativa genérica aplicable al personal policial. Cuando hablamos de normativa, me refiero a la ley, decreto, reglamento, una resolución o una disposición. Cuando el empleado policial no cumple con lo establecido en alguna de estas normativas, comete lo que se denomina una falta administrativa, que la ley, cuando clasifica las faltas administrativas, las clasifica en 2 grupos: faltas leves y faltas graves. Las faltas leves van a estar enumeradas en el artículo 41, en varios incisos, y las faltas graves en el artículo 43. Las faltas graves expresamente señala que son aquellas que atentan gravemente contra el orden constitucional, contra los poderes públicos, las instituciones constituidas, los derechos humanos establecidos o contra la repartición o contra la administración. Y también en varios incisos va a establecer cuáles son consideradas faltas graves. Y el artículo 42 es aquel artículo que nos va a decir que las faltas leves se van a transformar en graves atendiendo a sus consecuencias. Cuando ese hecho, por más que sea leve, pero sus consecuencias produzcan una alteración del orden interno, afecten la dignidad del funcionario, afecten material o moralmente a la administración, a la repartición, en ese caso ese hecho deja de ser leve para convertirse en grave. Es importante a la hora de estudiar las faltas, sean faltas leves o faltas graves, es importante, imprescindible tener en cuenta el decreto reglamentario 461 que fue sancionado en el año 2015. ¿Por qué es importante? Porque justamente va a reglamentar todo lo atinente a las faltas, sea leve o sea grave. La ley lo que va a establecer es el tipo de falta en sus diversos incisos, ya sea dentro del artículo 41 o dentro del artículo 43. Lo que hace el decreto reglamentario
es incorporar determinadas conductas dentro de ese tipo. Lo que sí es importante aclarar es que la descripción que hace este decreto reglamentario es una descripción enunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es taxativo, que se pueden incorporar otras conductas aparte de las expresamente establecidas en el decreto. Pero para que se entienda mejor, tomemos como ejemplo la falta leve del artículo 41, inciso B. ¿Qué dice este artículo? Dice que son faltas leves las faltas a la ética policial que signifiquen incorrecciones en las relaciones que requiere el servicio policial, tanto en el ámbito interno como externo. Eso dice el artículo 41, inciso B. ¿Qué nos dice el decreto reglamentario? Cuando reglamenta esta falta, nos señala que dentro de ese tipo también se van a considerar falta a la ética policial, el uso de un vocabulario inadecuado dentro del personal policial, el trato descortés hacia personas ajenas a la institución, cualquier acto irrespetuoso hacia el superior, no saludar al superior, quejarse del servicio también es considerado una falta a la ética policial, o vertir expresiones que puedan infundir dentro de los cuadros policiales algún tipo de indisciplina. Bueno, y otras que les recomiendo leer el decreto reglamentario para conocer cada una de las conductas que incorpora dentro del tipo que establece el artículo 41. Otro ejemplo, el artículo 41, inciso D. Este es quizás la falta en la que más frecuentemente incurre el personal policial. ¿Qué dice el 41, inciso B? Dice que es considerada falta leve prestar servicio con falta de diligencia, capacidad, eficiencia, seriedad o fuera de lugar, tiempo, forma o modalidad que por reglamentación se establece. Imagínense, es amplísimo este artículo. ¿Qué hace el decreto reglamentario? Nos va a decir, bueno, dentro de ese tipo se van a considerar también conductas tales como no fumar en servicio, ¿no? Fumar en horario de servicio, ya sea dentro o fuera de la repartición policial, ir o presentarse sin el cuidado adecuado que tiene que tener el uniforme personal o la falta de aseo personal, el hecho de también utilizar teléfonos celulares o cualquier otro medio capaz de distraer la atención del personal policial, el conducir móviles en forma imprudente, siempre que esto no traiga aparejado un hecho, no sea un hecho más gravoso. Bueno, va a enumerar una serie de conductas que se deben considerar como que el empleado no está prestando el servicio en forma adecuada. Otro ejemplo, artículo 41, que es otro también en las que incurre reiteradamente el personal policial. La falta leve prevista en el artículo 41, inciso C, que dice la tardanza o inasistencia injustificada de hasta 48 horas. Eso dice artículo 41C. Yo les pregunto, la tardanza, ¿cuándo se considera que hay tardanza en la toma del servicio? Fíjense, desde el año 2006 que se dictó la ley hasta el 2015 que se dictó el decreto reglamentario, esto quedaba al criterio del superior. Algunos consideraban que la tardanza se constituía a los 5 minutos, otros decían a los 15, otros a la media hora, o sea, quedaba a criterio del superior decir si había o no falta. No había un criterio uniforme. Con el dictado del decreto reglamentario, esto se unificó, ya que expresamente el decreto reglamentario, cuando justamente reglamenta este artículo, señala que la tardanza
se constituye cuando se demora en la toma del servicio más de 5 minutos. En este sentido ya puso fin a esta discrepancia que muchas veces había en cuando se consideraba tardanza o no. Bien, con las faltas graves también el decreto reglamentario hace lo mismo, es decir, la falta del artículo 43 establece el tipo. El decreto reglamentario va a señalar otras conductas que deben considerarse dentro de ese tipo. Por ejemplo, el 43A. ¿Qué dice el 43A? Son faltas graves el incumplimiento a los deberes establecidos expresamente en una norma policial cuando afecte el orden interno de la repartición o afecte funciones esenciales. Artículo 43, inciso A. ¿Qué nos va a decir el decreto reglamentario? Dentro de ese tipo se va a considerar no ir previsto al servicio del armamento, del equipamiento, del uniforme que corresponda, dormirse en servicio, es considerada falta grave, producir por negligencia inexcusable la pérdida, daño o destrucción del uniforme o de armamentos policiales, tener un arma distinta a la que fue provista para trabajar también es considerada falta grave. Bueno, y hace una enumeración que reitero, una enumeración que es meramente enunciativa, que pueden incorporarse otras conductas a las enumeradas en este reglamento. Por eso aconsejo lean el decreto reglamentario, de esta manera van a poder conocer distintas conductas que son consideradas faltas o leves o faltas graves. Para ir terminando, ¿cómo se investigan dichas faltas? Las faltas leves, la reglamentación dice que deben ser sancionadas por el superior que constata la falta. El superior que constata tiene la obligación de actuar y de sancionar mediante una sanción directa. En caso de que haya que investigarse esa presunta comisión, estas faltas leves se investigan mediante información sumaria. En cambio, las faltas graves se van a investigar mediante sumario administrativo. Sumario e información sumaria, las dos son investigaciones que se hacen a los fines de determinar el grado de responsabilidad del empleado. La gran diferencia, la diferencia sustancial que hay, es que el sumario administrativo lo que provoca es la inhabilitación del ascenso. Mientras esté en trámite un sumario administrativo, ese empleado está inhabilitado para ascender. En cambio, la información sumaria no produce ese efecto. Finalmente, ¿cuáles son las sanciones a aplicar? Bueno, eso va a depender de la falta cometida. Siempre la sanción a aplicar tiene que ser atendiendo a la naturaleza, a la gravedad del hecho cometido. Las faltas leves van a ser sancionadas con algún tipo de sanción de las llamadas correctivas, es decir, reconvención escrita, apercibimiento simple o apercibimiento agravado. En cambio, las faltas graves van a ser sancionadas o con suspensión de empleo o con la sanción más gravosa, que es la destitución. Bueno, recuerden realizar el trabajo práctico que les voy a subir, trabajo práctico que sirve como nota de concepto. Nos vemos en la próxima entrega.